quizás la pausa más larga, más grande que he hecho en el canal desde que comenzamos, porque, bueno, me tuvieron que quitar un par de muelas, tuve un par de complicaciones, aparte, pues obviamente tuve que recuperar el trabajo que se me había acumulado, aproveché para hacer un par de arreglos también personales que necesitaba, y bueno, pues estamos acá nuevamente. Felicidades porque, bueno, no, felicidades, no sé. Bueno, felicidades para quienes hayan tenido algún éxito personal o algo así, quienes hayan logrado sobrevivir a estos tiempos extraños. Estos tiempos extraños, ¿cómo me puse a comparar inevitablemente a la Song Machine temporada uno? Bueno, que sí fue en su momento la temporada uno, el Strange Times, ese primer disco que sale pues todavía en la cuarentena. Estaba pensando también que muchas partes de mucho significado que le dimos hace pues ya hace ya 3 años, mano, que salió Song Machine, pues viene precisamente por la cuarentena, por el hecho de la hambruna con los artistas, sí había producciones, creo que mencionamos todavía ahí que, pues, bueno, no sé, no quisiera adentrarme demasiado en mis elucubraciones, porque además este es un disco el que estamos a punto de, pues ni siquiera reaccionar o reseñar, simplemente opinar sobre Cracker Island, un disco de una banda que, de todas las bandas que cubro en el canal, es una de las que más me había metido en teorías, había sobrepensado y etcétera, antes incluso de crear el canal. Una de mis bandas favoritas, de uno de mis músicos favoritos, que ya era uno de mis músicos favoritos antes de Gorillaz, y sin embargo, pues por todas las cuestiones que pasaron estos días, la verdad es que no me meto tanto a la historia, no lo pienso demasiado. Y sin embargo, pues es uno de los que escuché, inevitablemente de los que no quise alejarme. Dije, voy a esperarme a estos para reaccionar o para reseñar en su momento con la banda. Pero el de Gorillaz, pues Gorillaz es una banda que necesito escuchar. Y además ya habíamos escuchado y reseñado y reaccionado también a algunos de los tracks. Así que pues tampoco era como que demasiada sorpresa. Así que primero la opinión como fan. Como fan rapidísimo, pues es un disco insustituible. La verdad es que cada uno de los discos y de los lados B, perdón, de Gorillaz, también me estaba enfermando, han sido para mí una joya específica, especial, porque de nuevo, pues Damon Albarn es un gran músico. Considero que es muy sensible para cualquier tipo de proyecto, ya sea ópera, ya sea dance, ya sea rock, desde luego, y ya sea la nostalgia y esos coloridos multiculturales de Gorillaz, que desde luego quizás hace unos 20 años no nos hubiéramos imaginado que tuviera colaboraciones como con Stevie Nicks, obviamente Bad Bunny. Creo que en ese tiempo no estaba todavía luciendo en donde está ahora, pero pues sí se veía venir que pues la expansión iba a ser global, literalmente, y no me parece que ninguno de las colaboraciones sobren. Es un gran disco de nuevo, quizás igual que me pasó con la Song Machine, que sigue siendo para mí superior inclusive en el gusto subjetivo. Le sobran los tracks de remix, así que creo que de las dos versiones, al igual decía que su predecesor, el Song Machine, creo que con el disco así tal cual normal, la edición normal, tienen para darse un buen rato. La verdad es que es un disco que tiene un funk muy ligero, de repente sí es muy, muy festivo, y eso rescata ciertos momentos, les da un sabor diferente a, por ejemplo, mi track favorito, que es Skinny Ape, que desde que lo escuché no he parado, bueno, sí he parado de escucharlo, pero lo he estado escuchando constantemente. Perdón. Pero sí, la versión deluxe, en este caso además es más corto. La versión normal del Song Machine traía 11. En este caso son 11 igual, creo que Crocodilaz con De La Soul, que vuelve a repetir featuring con ellos. Está incluido en la versión normal, está en la versión deluxe, pero bueno, técnicamente para mí el disco termina con Possession Island, con Beck, que también repite, y ese además es creo que la conexión temática más o menos con Song Machine, que Beck precisamente en Valley of the Pagans, de ese Song Machine de Strange Times, ponía un poco la comparación del internet, la vida de este equilibrio, pero la verdad recordemos que Song Machine pues era un proyecto de Noodle que justamente intentaba hacer algo por el cambio climático, se preocupaba en ese sentido. En este caso Cracker Island gira en torno casi todo a lo digital, a las relaciones digitales, al amor en los tiempos de lo digital. Dependiendo de qué tanto te gusten los ensayos artísticos, musicales en este caso, sobre el internet y las relaciones que surgen, puede que lo sientas un poco trillado, la temática tal cual, no el disco, pero bueno, decía, como tal un disco de Gorillaz es muy rico, es genial. Como fan,
pero sí me queda un poquito atrás. Sí siento que precisamente, siento que los sintetizadores lo rescatan un poco de ser un disco completamente nostálgico, que si bien me hubiera encantado también que se hubieran ido por esa parte, pues siento que no se terminan de decantar por uno o por otro lado. Si le quitan los sintetizadores, este es el disco folk de Gorillaz. Suena a una obviedad, pero es que, excepto justamente este track con Beck, Possession Island, ninguno de los otros tracks traen cuerdas, traen pianos, es el único que trae piano. Guitarras, obviamente sí hay guitarras por ahí, pero más como en arreglos, no hay riffs tal cual, no hay solos aquí totalmente elaborados como en algunos de esos discos, como en Demon Days, no hay tanta obscuridad. De repente es muy nostálgico, y bueno, no sé, la verdad es que en ese sentido es un disco que tuvo canciones como Baby Queen, que hasta la tercera escucha dije, bueno, con los sintetizadores de fondo, esa especie de chill wave, como que ya dices, bueno, sí es un track genial, pero las primeras veces sí es como, uy, se me queda como en el intento, como que casi una tibiedad. Y además con estas cancelaciones que tuvo con Gorillaz, con Netflix, de los proyectos que tenía, pues no parece que haya demasiada luz en el sentido de los brillos artísticos de Gorillaz. La segunda parte de esta opinión subjetiva viene como fan de Damon Albarn, y creo que eso ya lo habíamos comentado hace tiempo, y es por lo tanto quizás la opinión más corta. Creo que es un tipo muy, decía, talentoso, multicultural, multiproyectos, pero que también de a poco se ha ido acercando más hacia música más minimalista, un poquito más experimental, un poquito más nostálgica, y eso definitivamente va a influir a la música de Gorillaz. Todo el disco como tal, de repente sí tiene muchos intentos, creo yo, por rescatarse a sí mismo de ciertas sensaciones medio de soledad, medio de un poco de pesimismo ante el mundo, que desde luego es lógico y es obvio, no solamente por la situación del mundo, sino por la misma observación, digamos, de los personajes principales, ¿no? De 2D, de Murdoch, que también puede ser un poco cínica. Y por lo tanto, en esa opinión, como fan de Damon Albarn, creo que Cracker Island no es sino un paso, una estadía simplemente en este proceso, pues, de su historia musical, ¿no? O sea, la verdad es que sí se siente de repente un poco de... Se me queda incluso en el intento así tal cual, porque decía, o sea, si se hubiera entregado completamente a la nostalgia, hubiera sido un disco perfecto. Un disco de pura... Bueno, es que tampoco se puede pedir puro piano, porque por ejemplo en la Sound Machine uno ya tuvo a Elton John con Pink Phantom, con el track con Stevie Nicks también lo siento tibio. El track de Oil, por ejemplo, con Stevie Nicks, honestamente no es uno de mis favoritos. Sin embargo, la colaboración como tal es una joya. O sea, ya la perla como tal es la colaboración. La colaboración con Bad Bunny, bueno, eso ya va en la crítica. Antes de eso, y nada más como un pensamiento al aire, por ahí en la Sound Machine habíamos hablado un poco, y también en alguna reacción creo que habíamos dicho, de esta especie de intención ficticia de 2D, de querer unirse, de querer fusionarse con Damon. Obviamente es Damon Albarn, pero me refiero a esta teoría que muchos creadores, muchos artistas, muchos músicos, muchos matemáticos inclusive dicen acerca de las creaciones, ¿no? Ficticias o artísticas, o en el caso de las matemáticas, Paolo Cellini lo expone en La rebelión del número, que las creaciones de repente parecieran que tienen una voluntad propia, no porque pues cobren vida, sino porque pues tanto lo has moldeado a una forma que ya no puedes dirigirlo hacia tu voluntad como artista, sino que parecen dos personas distintas. Y a lo que voy es que pareciera que 2D ya pareciera estar apuntando no hacia el final de Gorillaz, pero sí como a una especie de resolución de entre todos los problemas. No me he metido tanto a las teorías de cómo es que se desarrolla esto, que obviamente tiene que ver con algo de ocultismo, con una especie de, no sé si es una iglesia que funda Murdoch. Espero hacerlo en los próximos días ya por mi parte, pero sí siento que es más como que están buscando una resolución a toda la historia y la problemática. Me encantaría, aunque obviamente eso significaría también quizás darle un cierre un poco, pues no sé si demasiado temprano, porque Gorillaz pues ya tiene mucho tiempo, pero pareciera que el proceso de las luces, de las explosiones, de las teorías obscuras y demás ya acabó, y es Damon quien está cargando eso con todo el peso nostálgico que trae, con el cinismo filosófico y la observación del peso humano que trae sobre el mundo. En el sentido de la crítica, y comenzando por Bad Bunny, pues la verdad es que yo estaba sin esperar nada. En el sentido de que pues, no quería ni sorprenderme demasiado, ni obviamente sentirme decepcionado, pero bueno, sabrán los seguidores del canal que pues Bad Bunny es un artista que respeto, por ahí hemos reseñado algunos de sus discos, pero tampoco es un artista que yo escuche demasiado por mi parte, pese a que tiene varias partes, varios tracks, inclusive discos completos bastante interesantes, por ahí un poquito experimentales,
pero honestamente la parte que más lo escucho es, sin que yo la quiera escuchar, en el gimnasio, muchas de sus colaboraciones, y honestamente esta no me suena diferente a otra de las colaboraciones de Bad Bunny. Y lo que pasa es que además viene después de 2 tracks bastante medianones, como Baby Queen decía, Tarántula, y esa parte quizás Damon Albarn ya la traía, porque además Tormenta es el primer track que se graba de Cracker Islands, lo graban en Jamaica creo, y yo pienso que Damon le ha de haber dado más o menos la pauta de la nostalgia, porque desde luego es una nostalgia rica, si al final inclusive se empieza a poner demasiado melancólico hasta musicalmente, pero el mismo funk ligero que intenta rescatar de sí todo el tiempo a la nostalgia, hace que Bad Bunny eche cuenta también de sendo sentimiento, ¿no? De esa habilidad o ese conjunto de habilidades que le conocemos, que también va como en el ritmo, como sí en la nostalgia, en el amor, en el romanticismo, por lo menos de sus últimos 2 discos, pero me hubiera encantado personalmente que hubiera echado mano también de su parte un poquito más agresiva, más dura, más de las distorsiones de su voz, así, y también a la vez las explosiones de gorilas. Esa parte me parece que pues ya queda para un universo alterno, difícilmente los veo teniendo una colaboración nueva. El mismo Bad Bunny no tiene segundas colaboraciones más que con pocos artistas. Y sin embargo es uno de mis tracks favoritos. O sea, no es la colaboración que me hubiera encantado conociendo a estos 2 grandes artistas que son Damon y Benito, pero pese a ello es uno de los mejores tracks, o de los mejores momentos cuando menos, porque además esta misma especie de curva que está haciendo de repente hacia una nostalgia hace que surja de repente Skinny Ape, que es el track número 9. Ese es mi track favorito, quizás uno de mis tracks favoritos del año en toda la música y en todos los géneros, porque justamente viene de la nostalgia, empieza desde bien abajo y pese a que todo el tiempo explota en una algarabía final, pues termina de nuevo con esa especie de nostalgia de que 2D quiere explorar un mundo real, quiere como que quizás salir de ese mundo de ser un Cartoon G, y obviamente de Damon Albarn. Lamentablemente pues ya finaliza con Possession Island, quizás el track más nostálgico, y sin embargo el de más texturas, ahí sí tiene pianos, decía, creo que ahí inclusive meten un par de vientos, y Beck que repite como una especie de cierre. No es desde luego una segunda etapa, una segunda temporada de Sound Machine, ahí también me suena a que ya dejaron inconcluso ese proyecto, o por lo menos así nada más como Season 1 de la Sound Machine de hace 3 años. Es un disco de los cuales los tracks que son los que más sonaron, Cracker Island con Thundercat y New Gold, que repite tanto en el disco oficial como en un remix con Tame Impala, que es una de las canciones que esperábamos desde hace creo que como un lustro. La verdad es que para mí han venido de más a menos, o sea, sí han sido grandes tracks, pero ya en el disco como tal, pues se pierden, creo yo, en la mezcla de una nostalgia un poco, decía, cínica. The Tired Influencer, el track número 3, creo que es el ejemplo perfecto de cómo el disco va más o menos en esos tenores. Quizás me lleve una sorpresa cuando vea las teorías o lo que está sucediendo con los personajes detrás de cámaras o con la historia del ocultismo, porque puede que esto juegue a favor de quizás un final medio oscuro, o de que estén desarrollando una historia medio oscura, o de que pase algo ahí también medio oscuro. Por ahí en Meanwhile EP, que también lo reseñamos en su momento, hablaban como del regreso de alguien, ¿no? No sabíamos si era Cyborg Noodle. Por ahí yo pensaba que era Jimmy Manson, pero bueno, quién sabe. Decía, no me voy a meter en las teorías porque eso sí estoy neófito, o bueno, más bien completamente ignorante de. Bueno, iba a ser corto, pero bueno, ya me extendí un poquito más. De todas formas, es uno de los discos que no creo que llegue a disco del año, ni siquiera por las revistas especializadas. Es un disco que voy a mantener como de mucho cariño, desde luego, simplemente por ser Gorillaz. Noodle es un personaje que me encantó, aunque tampoco brilla demasiado, decía, porque justamente pues los tracks no echan mano tanto de las guitarras. El bajo sí está precioso de repente en algunos momentos, y en Silent Running con Adele Otomayo, y bueno, pues nada más. Es un disco que sobre todo utilizo pues nada para regresar aquí con el pretexto de volver a retomar un poco las reseñas, de leerlos. Sí tengo un montón de comentarios que no he leído, pero aquí sí quisiera leer cuál es la opinión de pues los escuchas, porque aquí hay escuchas de Bad Bunny, hay pues desde luego gente a la que no le gusta para nada el reggaetón, o de que más o menos le gusta Gorillaz, pero que estaba pendiente de ver cómo sonaba Tormenta.
Hay obviamente detractores y hay fans de Gorillaz, hay gente que está muchísimo, que conoce muchísimo, está muchísimo más adelantada que yo en todas las teorías de Gorillaz, y hay gente que pues le gusta más el rock, en fin. De todas formas, Gorillaz pues es una banda de la que es necesario hablar, ¿no? Que obviamente se lleva los reflectores tanto de gente que escucha música del Billboard como de gente que pues tiene gustos más exquisitos, y me gustaría leer comentarios de ambos de qué les parece este disco. Así igual si es como fans de alguno de estos, miembros. Stevie Nicks, además, que también acaba de perder. Bueno, ya vamos a dejarle ahí porque si no nos podríamos seguir y seguir y seguir. Pero pues este ha sido un disco que para mí queda muy bonito, pero en el intento de, pues, de los discos del 2023. Cracker Island de Gorillaz. Esto ha sido todo de momento. Hasta la siguiente.